Señor les bendiga en esta noche, hermanos de Centro Cristiano Sinaí, en Moreno Valley, California, y a las personas y amigos que nos siguen a las diferentes plataformas digitales. Hoy vamos a iniciar el estudio de este día. El estudio de este día se titula La Biblia presenta los mandamientos de Dios. Las Escrituras, como vamos a considerar, tienen un tiempo de más de 3,000 años desde que fueron escritas hasta el día de hoy. Y esto nos va a dar una perspectiva de la importancia de lo que nosotros consideramos lo que es la palabra de Dios, que es la Biblia, que es un libro que se ha sobrepuesto a ataques a tantas cosas y sigue tan vigente como el día en que fue escrito completamente hace más de 2,000 años. Y estas escrituras hablan en una perfecta unidad y armonía, principalmente ante la necesidad de la humanidad de una comunión con Dios, su hacedor, su creador, y de ser salva del pecado. Este mensaje es para todos los tiempos, como lo indica la historia del hombre. Hablamos de salvación del pecado porque conforme al relato de la palabra de Dios, fue creado todo, como Dios en él existe. Al hombre, creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces fue la primera pareja, Adán y Eva, y después, como muchos de ustedes saben, ellos pecaron en cuestión de desobediencia y después de ahí entró el pecado. Y como consecuencia, pues esto se transmitió de generación en generación. Ahora vamos a considerar en estas escrituras que vamos a considerar dos libros, el libro de Éxodo, capítulo 20, y el libro de Deuteronomio, capítulo 5, de los cuales hablan de los 10 mandamientos específicamente, aparte de las muchas leyes, preceptos y mandamientos que el Señor le dio al pueblo de Israel después de sacarlos de Egipto por medio de Moisés. Así que vamos a ver y a considerar el primer versículo del capítulo 20 de Éxodo, para que ustedes se den una idea, una recordación de lo que son los 10 mandamientos. Dice la palabra del Señor, dice, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En lo que Dios daba estos mandamientos, había transcurrido alrededor de unos 90 días en que el Señor había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y ahora les daba sus mandamientos en el monte Sinaí. Y el pueblo estaba y había sido testigo de estos mandamientos. El Señor le dice, el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Muy importante. Y sobre todo dice el versículo 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. 7. No tomará el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas al séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bajo la ley dada al pueblo de Israel, era algo muy solemne el día del reposo, el cual equivale hoy en día al día sábado. Pero hoy en día podríamos hacer una diferencia en el asunto de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y que la ley se le fue dada al pueblo de Israel y no al pueblo gentil. Así que es algo que tenemos que tomar en confianza.
porque hoy en día muchas iglesias evangélicas, cristianos, consideramos que el sábado ya no es algo que se deba de observar porque la ley ya pasó. Después el versículo 12 nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. De todos los 10 mandamientos, este es el único y el primero con una promesa. El versículo 13 dice: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Versículo 17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. De esta manera el Señor dejó muy claro la forma en que debía de vivir el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Deuteronomio 5 del versículo 22 al 24 nos dice de esta manera. Dice: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y de esto el pueblo de Israel era testigo, estando en sus tiendas, miraba cómo aquel monte temblaba, humeaba, y escucharon la voz de Dios audible, así que no tenían excusa. Dios había descendido y había hablado. Y ellos, teniendo temor, el pueblo de Israel, mandaron como mediador a Moisés y le dijeron: sube tú y habla con Dios. Y el versículo 24 nos dice: y dijiste: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Este es el testimonio que daba el pueblo de Israel. Dice: hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Amén. Aquí vemos cómo el pueblo de Israel estaba totalmente consciente de lo que se le estaba entregando, de los ley y principalmente los 10 mandamientos. Y era importante porque el pueblo de Israel iba a entrar donde había una sociedad totalmente en oscuridad. Era una sociedad idólatra, era una sociedad que no tenía conciencia de un Dios verdadero, era una sociedad en la cual se habían levantado imágenes, ídolos, que de alguna manera ellos trataban de alcanzar ese favor divino especial. Sin embargo, al pueblo de Israel el Señor le dice: tú has oído, tú has visto con tus propios ojos la grandeza y el poderío, lo sobrenatural de tu Dios, un Dios real, existente. Entonces no serás como las demás naciones, porque tú tienes conciencia, tú tienes el entendimiento ya de que hay un Dios verdadero que habla, y que en esa condición el hombre todavía puede vivir, porque ese fue el testimonio que el pueblo de Israel dio. Ahora, si consideramos que en todo el tiempo de la humanidad, cada sociedad se rige por normas establecidas para su normal funcionamiento y determinan estas reglas a la luz de lo que consideran es lo mejor para esa nación. Y Dios sabía que era lo mejor para su pueblo Israel. Éxodo 20 y Deuteronomio 5, estos 2 capítulos, dan una lista de los 10 mandamientos. Estos mantendrían el orden en el pueblo de Israel, lo cual permitiría al pueblo de Dios mantener una recta comunión con Dios. Por ahí de que era importante que el pueblo de Israel entendiera estos mandamientos, entendiera estos preceptos y los pusiera por obra, porque era muy importante, porque de esta manera iban a mantener una comunión con ese Dios verdadero. Dios sacó a Israel de Egipto y tenía planes de cómo vivirían en relación con él. De hecho, el Señor, por medio de Moisés, de Aarón, el Señor les dice: sed santos, porque yo vuestro Dios santo soy. La palabra del Señor nos sigue diciendo en Deuteronomio 4, del versículo 1 en adelante, dice:
Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. El Señor había hecho un pacto con el pueblo de Israel, al cual había sacado de Egipto. Dice, porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella, mencionando lo que el Señor había hecho, los prodigios, las señales que se vieron en el momento en que fue entregada la ley, y mucho antes de eso, cuando el pueblo de Israel, antes de ser liberado de Egipto, vinieron las famosas 10 plagas, donde de una manera Dios no solamente sobrenatural trató con el pueblo de Egipto y con Faraón, sino de una manera también, mediante esas 10 plagas, el Señor humilló a todos los dioses del reino de Egipto, desde el más poderoso, el más venerado, hasta el de menos, podemos decir, calidad. Dios los humilló totalmente. Entonces, era algo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel: acuérdate que no se ha oído otra cosa como ella, no se ha visto cosa semejante que tus ojos y tú mismo has experimentado. Dice, ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios? Y en los versículos que vimos adelante, Deuteronomios 5, el 24, el pueblo dice, hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Y el Señor le dice, ¿hay algún pueblo, alguna nación, de entre todos esos dioses falsos, alguna nación, algún pueblo, alguien escuchó o ha escuchado la voz de esos dioses o de esos ídolos? Y la respuesta era clara, era no. Dice el versículo 34, dice, ¿o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? El pueblo de Israel no podía negar que el Señor los había sacado de una manera sobrenatural. Ellos miraron la mano de Dios Todopoderoso en las plagas, y en una de las plagas, la más tremenda, la más terrible, cuando el Señor decide en juicio matar a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, el pueblo de Israel estuvo cubierto con aquella sangre puesta de una manera simbólica en las puertas, en los dinteles de las puertas, y el ángel de la destrucción esa noche pasó por alto la casa de los israelitas, que estaba protegida por la promesa, el poder y la misericordia de Dios. Ellos lo habían visto. Y de igual manera el Señor los sacó de una manera grande, tremenda, increíble, porque de ser esclavos, cuando salen de ahí, salen con muchas riquezas, salen con oro, con plata, con joyas que los egipcios le habían dado para que ellos se fueran de Egipto. Salieron enriquecidos. Y eso fue algo también que el poder de Dios hizo, que el temor de los egipcios cayera sobre ellos y bendijeran de esta manera al pueblo de Israel. Israel lo había experimentado, no solamente de palabras, sino con hechos, del poder y la manera tan sobrenatural que Dios los había sacado, no solamente de servidumbre, de esclavitud, sino con muchas señales y prodigios poderosos. Deuteronomio 4, versículo 1 y 2 nos dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis, y entraréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da.
Sabemos que el pueblo de Israel, la primera generación que salió de Egipto, cayó prostrada por no creerle a Dios, por murmurar, por rebelarse. Vagaron por el desierto por 40 años y fallecieron. Y sus hijos, esa nueva generación, fue la que se levantó y la que entró a la tierra de Canaán. Así que esto también para nosotros es una enseñanza vívida, porque también nosotros tenemos, como dice el libro de Hebreos, todavía parte en un reposo que el Señor tiene y que lo consideramos como lo que es la salvación, la vida eterna, pero la palabra de Dios dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. O sea, tenemos que perseverar y poner por obras también los mandamientos que hoy en día el Señor nos manda, que es vivir a la luz de las Escrituras, bajo la guianza del Espíritu Santo, para que esto pueda ser posible, que un día alcancemos la vida eterna. Así que lo mismo que el pueblo de Israel recibía, nosotros hoy en día, bajo la gracia, bajo mejores promesas, estamos por recibir un día esa vida eterna y sabemos de todo lo que habla la palabra de Dios, el libro de Apocalipsis, que el Señor habla a las iglesias y le dice: el que venciere, el que tiene oídos para oír. Entonces ahí el Señor muestra diferentes bendiciones, grandes bendiciones, como un nombre nuevo, una corona, parte con Él en su reino celestial. Así es que hoy, como a Israel se le mandaba, también nosotros estamos instados a seguir firmes en los caminos del Señor, caminando a la luz de las Escrituras, porque ahora eso será nuestra ley. De hecho, Pablo habla de una nueva ley, no de la ley de la letra, sino la ley del Espíritu, la cual lo que no hacía la ley, que señalaba el pecado y no tenía el poder para librar del pecado, bajo la ley del Espíritu, bajo la gracia, nosotros somos libres del pecado, hemos muerto al pecado, andamos en vida nueva y hoy, por la misericordia de Dios y su Espíritu Santo, sí podemos vivir bajo sus mandamientos y a la luz de las Escrituras. Y es necesario que sea así. En Deuteronomios 4, del versículo 39 al 40, el Señor sigue hablando a Israel y le dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Lo que se considera como el Shema, el Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, y que hasta el día de hoy los judíos, el pueblo judío lo repite 2 veces al día, es para reconocer que hay un solo Dios y no hay otro fuera de Él. Hoy en día nosotros también, que hemos nacido de nuevo, sabemos que hay un Dios verdadero y que no hay nada fuera de Él. En los primeros 4 mandamientos que se describen en el Decálogo, los 10 mandamientos, reflejan una relación vertical, o sea, cómo las personas se deben relacionar con Dios. Esa es una relación entre el hombre y Dios. Y el primer mandamiento prohíbe al pueblo tener otros dioses. ¿Por qué Dios le prohibió tener otros dioses? Dios, que sabe todas las cosas en su omnisciencia, sabía que en la tierra de Canaán habían muchas naciones que tenían dioses como Astarot, Acera, Moloc, Dagón, y que estaban envueltas en muchas prácticas abominables delante de Dios. Y también cuando el Señor le dice: no te harás nada semejante a lo que está en la tierra, en los cielos, en las aguas, en la tierra, absolutamente en nada te harás imágenes. Pues esta gente sí se habían hecho esas imágenes con unas figuras de animales. De hecho, los egipcios también, sus dioses, tenían muchos de ellos figuras de animales, hombres con cabeza de halcón, principalmente el rey Ra, uno de los principales símbolos de adoración y que representaba el sol, y que Dios humilló grandemente cuando vino la plaga de las tinieblas. Así que Dios le dice al pueblo de Israel: no tendrás dioses ajenos delante de mí.
porque yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dice, no harás para ti esculturas ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. A los que me aman y guardan mis mandamientos. Hoy en día, bajo la gracia, Jesucristo dijo, el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces Dios sigue manteniendo bajo mejores promesas, mejor un pacto, esas mismas promesas para su pueblo. Así que así como le decía a Israel, no tendrás nada, motivo de adoración que desvíe tu adoración verdadera hacia el Dios. Así hoy en día también el pueblo de Dios está llamado a servir y adorar al único Dios y verdadero. Y se debe de adorar, como dice la Escritura, en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. ¿Qué es esto de adorar en espíritu y en verdad? Es aquellos que han nacido de nuevo, han sido sellados con el Espíritu Santo y pueden verdaderamente adorar a Dios sin estorbos, sin ningún problema, con la libertad que da el Espíritu del Señor, y podemos tener esa comunión con Dios y podemos alabarle verdaderamente en espíritu y en verdad. Por eso el Señor le dice a Nicodemo, cuando tiene una plática con él, uno de los fariseos principales, le dice, te es necesario nacer de nuevo de agua y del Espíritu para que puedas no solamente entrar al reino de los cielos, sino tener la capacidad para entender, comprender y conocer que hay un Dios vivo, que hay un Dios real. El único Dios verdadero debía de ser solo el Dios de Israel. El segundo mandamiento es similar según los versículos 8 y 16 del capítulo 20. Ahora, ¿por qué Dios le mandaba tan encarecidamente? ¿Se preocupaba realmente de que los israelitas no se fueran sobre esos ídolos, sobre esos dioses falsos, y que no se hicieran en su deseo de adorar a algo divino figura alguna de lo que estaba en el cielo, en la tierra, en el mar, en cualquier lugar? No te hará nada semejante a algún reptil, alguna ave alada, nada absolutamente de ello. No tomarás ninguna figura, porque también el Señor les recuerda al pueblo de Israel que cuando se le dio la ley no vieron figuras, no vieron absolutamente nada más que la voz de Dios, y aquel monte tronaba y humeaba ante el poder sobrenatural de Dios, que se había posado la presencia de Dios en ese monte. Y el Señor le dice al Israel, nunca vistes figura alguna, nunca vistes nada por la cual tú dijeras, aquí yo levanto un Dios, o yo levanto una imagen que se parezca a algo que vi o que se me reveló, se mencionó en el monte Sinaí cuando se estaba dando la ley. Y el Señor le recuerda eso al pueblo de Israel. Dice, no es posible. Y ahora, si podríamos entender más por qué realmente Dios estaba tan preocupado, que ellos entendieran la importancia de lo que es el Dios verdadero y esos dioses falsos o ídolos. Amén. En el Salmo 115, versículo 3 al 11 nos da esa respuesta. ¿Por qué Dios tenía esa preocupación de que el pueblo de Israel verdaderamente se mantuviera fiel y firme en la adoración a Jehová, el único Dios verdadero? Salmo 115, versículo del 3 al 11 nos dice, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Y ahí vemos la historia de Génesis, que el Señor hizo todo lo que le pareció bien y lo bendijo, y también aún la creación del hombre, que fue algo especial que hizo con sus propias manos, no con el poder y la autoridad de su palabra, sino que se tomó
podemos decir, el tiempo de que con sus manos formó al hombre y lo hizo un ser viviente. Y hizo los cielos y la tierra y todo lo que se mueve en la expansión de los cielos, en los mares, el Señor lo creó. Dice el versículo 4, dice, los ídolos de ellos son plata y oro, simplemente metales, que tal vez hacían ruido y nada más. Obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y esa es una tremenda realidad desde la creación del primer hombre hasta el último hombre de estos tiempos, de estos momentos, en que el hombre se ha separado de Dios y ha creado sus propios dioses, y en su, podríamos decir, ignorancia, hacen esos ídolos. Hoy en día lo siguen haciendo. En aquellos tiempos lo hacían de tamaño normal o de un tamaño totalmente gigante, grandísimas, esas estatuas de estos dioses, y los hacían de oro y de plata. Pero el Señor les dice, son manos, obra de manos de hombres. Aunque tienen boca, pues no hablan. Tienen pies, no andan. Y no hablan con su garganta. Y al final concluye con esta sentencia, porque es algo totalmente fuera de todo orden, de todo sentido. Dice, y semejantes a ellos son los que los hacen. O sea, que también, como esos ídolos mudos, sin entendimiento, que aunque tienen ojos no ven, así hay mucha gente que va tras dioses, tras ídolos, igual que esos ídolos, aunque tienen ojos, no ven la realidad de un Dios vivo. Aunque tienen oídos, no pueden escuchar la voz de un Dios vivo. Así que esa era la preocupación, que el pueblo de Israel se volviera a estas vanidades y en su afán crearan algo que, aunque los hacían con estos atributos de orejas, oídos, nariz, todo eso, pues no tenían ninguna función, eran una simple imitación. Dice, y cualquiera que confía en ellos son, pues, ¿qué podríamos decir? Ridículo que construyeran ellos mismos un Dios y después le pidieran y se arrodillaran. Imagínense un hombre haciendo un ídolo, una estatua, algo, y que después considere algo que es algo divino y se arrodille y le empiece a pedir. Era tan fuera de todo sentido común, que el Señor le dice al pueblo de Israel, vas al bosque, cortas la madera, la traes, le das forma con el artífice, el artesano, y después dices, mi padre eres tú, a ese pedazo, a ese trozo de madera. Imagínense, después de conocer al Dios vivo, vivir en una condición así, engañados y viviendo y siendo engañados. En Éxodo 19, del versículo 5 al 6, nos dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea, había una tremenda bendición, una tremenda promesa para el pueblo de Israel, simplemente en el hecho de confiar y adorar en ese Dios vivo, real, que con prodigios, señales y milagros los había sacado no solamente de esclavitud, los había llevado por el desierto, después los introdujo a la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel, le dio ciudades amuralladas, casas que ellos no construyeron, viñas que ellos no sembraron, les dio una tremenda y gran bendición y echó fuera aquellas naciones por amor
Señor a Israel. Y aún así, Israel no se mantuvo, se fue tras los ídolos falsos. Y es increíble que después de tener una experiencia tan sobrenatural, de con sus ojos, con sus oídos, ver y mirar, oír a ese Dios verdadero, se hayan ido sobre esos ídolos mudos. Pero ese Señor le dice, y semejantes a lo que construyes, eres tú, Israel, porque no tiene sentido. Pero sin embargo, cuando el hombre se pone en esa rebeldía, es que se ha apartado de Dios, no tiene ningún sentir de poder entender y comprender a ese Dios vivo. Hoy en día sigue siendo algo parecido. Cuando una persona se aleja del Señor, pues el pecado endurece su corazón. Y en ese endurecimiento de su corazón, dice, no hay Dios, o Dios no existe. Y entonces se vuelve en una apóstata que niega lo que un día creyó. Y por ahí hay mucha gente así, que un tiempo vivió la fe, se descuidaron, cayeron espiritualmente, se endureció su corazón. Y hoy dicen muchísimas cosas, muchísimas excusas, y dicen Dios no existe, fue simplemente emoción, fue esto, fue aquello, me lavaron la cabeza, el cerebro, y por eso yo era así, y sin embargo ahora pues estoy fuera de todo esto. Pero los que han tenido un encuentro verdadero, genuino con Cristo, jamás, nunca podrán decir, esto no es real, no existe. Jamás. Porque después de tener ese encuentro sobrenatural, después de haber nacido de nuevo, ese nuevo nacimiento, esa experiencia espiritual, no la puedes negar con nada. Y nunca más en tu vida, si te retiras de los caminos del Señor, vas a estar en paz y tranquilo, porque siempre habrá un peso de condenación en tu vida. Siempre el Espíritu Santo va a estar redarguyendo y diciéndote, si sigues en rebeldía, al lugar que te espera. Porque así es como hablamos del cielo, así como hablamos de esa vida eterna, también la Biblia enseña que hay un infierno preparado no solamente para Satanás, sino para aquellos que están en desobediencia o que se han apartado, y especialmente para la iglesia apóstata. Ahora en Éxodo 6, del versículo 1 al 19, y que se considera el Shema o el credo o la plegaria del pueblo de Israel, que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Dice, así estamos ahora en Éxodo 6, del versículo 1 al 9, dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla. Hoy en día el Señor dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la hacen, porque Dios ama al oidor que hace, pone por obra su palabra, y no al oidor olvidadizo que escucha la palabra y se olvida ponerlo por obra. Ese era el cuidado que el Señor tuvo con su pueblo Israel. Es el mismo cuidado que hoy en día, bajo la gracia, Dios sigue teniendo para con su pueblo hoy en día, lavado y comprado con la sangre preciosa de Cristo. Versículo 2 dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. O sea, había una grande y tremenda bendición al momento de observar la ley y los mandamientos y de estar fiel en la adoración al Dios verdadero. El Señor dice, tus días serán prolongados. Hoy en día, ¿quién no de toda la humanidad, en todos los tiempos, hoy en día principalmente, la gente quiere vivir más años y se someten a un sinfín de cosas con tal de rejuvenecer un poco, de mantener ese vigor, esa juventud y vivir más años? Ese siempre ha sido el deseo
de la humanidad. Y el Señor le dice, puede ser posible si te mantienes fiel. Si cumples mis promesas, mis mandamientos, es posible que te vaya bien y seas de larga vida en este mundo. Así que hay una gran bendición en observar los mandamientos, no solamente para en su momento, en su tiempo que se dio la ley al pueblo de Israel, sino también para nosotros hoy en día. Esas promesas siguen en pie. El Señor le dice, oye pues, oh Israel, y estas son las palabras claves de este capítulo de Éxodo 6, del 1 al 9, que se conoce como el Shema. Dice, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando a Jesucristo, para tentarlo, un intérprete de la ley le dice, Señor, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? El Señor le dice estas mismas palabras que Dios le decía al pueblo de Israel. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con todo lo que eres física y espiritualmente debes de amar a Dios por sobre todas las cosas. No más que el Señor, bajo la gracia, bajo un mejor pacto, fue más allá y le dijo, y el segundo es similar o igual, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Continuando aquí en el versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Si vemos lo que dice y expresa el salmista en el Salmo número 1 en relación a esta promesa, a este mandamiento, y dice ahí, bienaventurado el varón que medita en la palabra de Dios de día y de noche, dice, porque será prosperado y todo lo que haga prosperará. Así es que hay una tremenda y grande bendición en meditar en la palabra de Dios y más que meditar en ella, ponerla por obra. Y eso es de lo que Dios se agrada y empieza a derramar sus bendiciones que Él ha prometido. Así como lo hizo con Israel, así también hoy en día, bajo la gracia, el Señor nos sigue bendiciendo a aquellos que son fieles, aquellos que se mantienen dentro de los mandamientos, dentro de lo que la palabra de Dios enseña, hay una tremenda bendición. El versículo 8 nos dice, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, en todo lugar debería de estar esos mandamientos. Hoy en día la palabra de Dios también, más que en todas las cosas, como decía la ley, como decía el Señor, en las puertas, en tus manos, como frontales en tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hoy dice la palabra de Dios, bajo la gracia, que debemos de atosorar la palabra en nuestros corazones para que nuestra vida sea bendecida y vayamos de victoria en victoria. Aquí en estos versículos de Éxodo capítulo 6, del versículo 1 al 9, como ya dijimos anteriormente, ahí encontramos lo que es el Shema, la plegaria del pueblo judío hasta el día de hoy. Al pueblo de Dios se le prohibió fabricarse imágenes como objetos de adoración. Israel no debía mezclar sus prácticas de adoración con las prácticas de los paganos de la tierra de Canaán. Y si ellos se mantenían fieles, Dios se iba a mantener también fiel en sus promesas. Pero desgraciadamente el pueblo de Israel, una vez que entró a la tierra prometida, se fue inmediatamente tras los dioses paganos. Y así quebrantó el pacto, quebró la ley. Y este es un punto bien importante para aquellos que hoy en día quieren observar la ley, parte de la ley o algunos mandamientos, o que quieren judaizar o que quieren, de alguna manera, quieren identificarse con el pueblo judío y tratan de observar la ley.
por testimonio de la palabra de Dios, ese pacto, esa ley, está quebrado. No más existe. Desde que Israel entró a la tierra de Canaán. Y era necesario, dice la palabra de Dios, que se levantara un nuevo pacto. Así que por eso hoy en día nosotros no consideramos la observación de la ley, ninguno de sus estatutos o mandamientos. Y bajo la gracia nosotros tenemos podríamos decir, como una ventaja más grande, porque dice la palabra de Dios bajo la gracia que si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ese es el cumplimiento de la ley y los profetas. Así que no te tienes que preocupar de cumplir algún punto de la ley, simplemente el amar a tu prójimo como a ti mismo, cumples la ley y los profetas. Y esto lo enseña la Biblia. Así es que si Dios lo dice, bajo la gracia es así, no necesitas observar días, fiestas, no necesitas hacer algún acto como circuncisión o guardar el sábado como día de reposo como estaba bajo la ley, porque ya todo eso quedó obsoleto. Porque también de una manera sabemos que eso era sombra de lo que había de venir. Ya una vez que Jesucristo hizo su aparición en el mundo, y vemos lo que dice Juan, que en el principio era el verbo era con Dios, y ese verbo se hizo carne, y en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y Juan dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Así que el Mesías había llegado, el Redentor prometido, cuando la primera pareja pecó, cayó en rebeldía, entró el pecado. El Señor le da una promesa a la mujer, que de su descendencia levantaría un libertador, que libertara al hombre del pecado y lo restituyera a tener una comunión verdadera con Dios, como hoy en día, bajo la gracia, pues es posible. Así que podemos darle gracias a Dios que estamos en el tiempo, el periodo de la gracia, que la ley ya caducó, ya está obsoleta, ya no es rentable, ya no es necesidad de observarla, aún para el pueblo judío. Para aquellos que no lo creen, lean un poquito más Romanos, lean el libro de Gálatas, y Pablo en esos dos libros es muy explícito, muy claro en lo que fue la ley y lo que es la gracia, y que le dice al pueblo de Israel, ahora ya no es bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero el pueblo de Israel sigue terco en observar la ley y consideran que ese es el camino. Y no va a haber una oportunidad para ellos hasta que venga el anticristo y después el Señor vuelva a tener una comunión con el pueblo de Israel, porque de ahí se acaba el periodo de la gracia y entramos a lo que se conoce como el periodo del reino. Cuando la iglesia sea levantada, se acabó el periodo de la gracia. Por eso hay mucha gente que no entiende por qué bajo la gran tribulación ya mucha gente no va a ser convertida, porque ya el Espíritu Santo de una manera simbólica va a haber sido levantado. El ministerio del Espíritu Santo en ese sentido para salvación se habrá acabado. Entonces ahí ya va a ser por testimonio. Por eso dicen que aquellos que no se dejen marcar, y el precio por no dejarse marcar va a ser morir, dar la vida, ese va a ser el precio para ser redimidos, también para darle la gloria del Señor. Solamente así, dando su vida por su salvación. Y si hoy en día, si es por gracia, por fe en la sangre de Cristo, muchas personas no quieren venir a los pies de Cristo, no quieren ser salvos, pues en aquel día de la gran tribulación, sin el Espíritu Santo y teniendo que dar su propia vida, va a ser más difícil. Así es que hoy es el día, dice la palabra de Dios en hebreo, hoy es el día. Hoy es el día acepto. Hoy es cuando uno tiene que decidir vivir en santidad, porque sin ella nadie verá a Dios. Así es que tenemos también, como en el tiempo del pueblo de Israel, en esos momentos históricos
que recibió la ley, recibió sus mandamientos, recibió esas ordenanzas del Señor, recibió esa exhortación de Dios a mantenerse santos, alejados de las naciones paganas. El Señor hoy en día, para el pueblo cristiano, sigue siendo la misma amonestación: ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que es bien importante entender esto y seguirlos a los pies de la letra, y así podamos disfrutar lo que es el gozo y la paz de vivir en una recta relación con Dios. Y nuestra vida será bendecida grandemente. Por eso la Biblia declara: bienaventurados los que confían en Jehová, no serán jamás avergonzados. Así que hay una tremenda bendición también. Bienaventurado quiere decir, como muchos de ustedes saben, doblemente feliz, doblemente bendecido, y todos queremos estar en esa condición. Que Dios bendiga nuestras vidas, que Dios proteja nuestras vidas, que, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí da un sinfín de bienaventuranzas, de bendiciones. Hoy en día, más que nunca, cuando estamos pasando por tantas situaciones tan negativas, solamente nos queda, como pueblo del Señor, agarrarnos de la mano de Dios y Él cumplirá sus promesas. Amén. Así que si a Él le place llevarnos más allá del sol y entregarnos las llaves de nuestras mansiones, ¿quién somos nosotros para decirle no quiero ir o no quiero mi mansión todavía, Señor? Así que el que confía en Dios sabe que Él es misericordioso, Él es poderoso y Él tiene pensamientos de paz para cada uno de nosotros, y va a seguir bendiciendo nuestras vidas. Y aunque andemos en sombra de valle de muerte, no temeremos mal alguno, porque el Señor estará a un lado de nosotros, estará con nosotros. Así es que hoy más que nunca nos queda confiar, tomar convicción de lo que la palabra de Dios enseña y ponerlo por obra. Si queremos en un Dios vivo, misericordioso, poderoso, nuestra confianza debe estar al 100% en Él. Así que consideremos al pueblo de Israel, cómo quedó postrado en el desierto, y consideremos nuestras vidas hoy en día, que nuestra convicción hoy más que nunca debe estar más fuerte que nunca, y podamos alcanzar no solamente misericordia, sino la vida eterna. Y que el Señor me los bendiga en esta noche, y si Dios quiere, los vemos el próximo martes. Dios me los bendiga. Amén.